Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigas y amigos todos del Post Antillano y de nuestra hermanita Radio Raíces en el Post en San Juan, Radio Raíces en San Sebastián, transmitiendo para todo Puerto Rico, el Caribe y el mundo entero, pasándolo bien aquí siempre con inventos que vamos haciendo. Hoy tenemos dos amigos caribeñistas los dos, uno desde que nací lo conozco, bueno, más o menos, ya yo tenía como 7 años, y el otro, un amigo muy reciente. Así que saludamos a José Tato Rivera Santana, familia, amigos, gente muy querida que la vida y la lucha nos ha vinculado por tantos años. Saludos, Tato, ¿cómo está? Saludos, Daniel, y saludos a Rafael. Un placer estar contigo y con Rafael y con los que nos estén viendo y escuchando. Bien, y saludos al compañero Rafael Méndez Tejeda, quien fue presentado por un amigo muy querido común y nos dijo, tienes que traerlo porque en ese programa de cambio climático él es la eminencia aquí, así que es un placer conocerlo. ¿Cómo usted está, compañero Rafael? Pues muchísimas gracias por la invitación y qué bueno compartir con ustedes de estos temas que llevo más de 25 años trabajando, de manera que me gusta compartir en donde la discusión y la educación, que es lo que pretendemos llevar a cabo con nuestros jóvenes, con nuestra gente, se pueda usar como una arma contra la ignorancia. Bueno, pues estamos aquí hoy para hablar de cambio climático, un tema que es tan seductivo tanto para las casas de carros europeos caras, que hablan todas que están protegiendo el cambio climático. Decir algo de la playa en Rincón, que están en contra de la oración de la arena y la construcción de la arena y están también en contra del cambio climático. Es un tema seductor para la izquierda como para la derecha, para los progres como para los reaccionarios, para el capital como para la clase obrera. Y traigo a estos dos queridos compañeros de sintonía. Uno, un planificador, José Rivera Santana, planificador que los otros días andaba por un pueblo de la costa norte dando una charla sobre este tema y yo dije, caramba, deberíamos hablar de ese tema porque vi, no sé si era en Manatí o en Toa Alta, por ahí, el compañero Tato, en Toa Baja andaba dando una charla. Y por otro lado, el compañero Rafael Méndez Tejeda, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, y una de las personas más distinguidas en la investigación sobre este tema, con una publicación, por lo menos una publicación sobre el tema, una otra segunda publicación saliendo. Y de verdad que a mí, yo no sé mucho, yo me puse a prepararme porque los dos me intimidan, Tato, porque me voy a intimidar siempre en cualquier debate, desde que yo tenía 10 años en la década del 70, que era amigo de mis hermanas, y el compañero Rafael desde la perspectiva de lo que es el quehacer académico dedicado a este tema. Sin lugar a duda, cambio climático deben ser muchas cosas que ustedes nos van a abordar y nosotros queremos traerlo desde la perspectiva de cuál es el problema, que es como yo lo empezaría a abordar, y luego de eso, cómo se manifiesta a nivel global esta situación, porque sin lugar a duda, nosotros como territorio colonial de Estados Unidos dependemos de lo que hagan los americanos en la cumbre de París, entran, salen, por decir algo, en los grupos de trabajo a nivel internacional sobre el tema, pero también en el debate de California, que para el 2035 los carros todos tienen que ser eléctricos, que es lo que dice en California, que es un país independiente dentro de Estados Unidos, que ya no pueden con más combustible. Y por otro lado, pues el problema siempre de Puerto Rico, que tenemos unos señores que nos dirigen bien o mal y que se pasan diciendo que los debates de la producción energética están asociados al cambio climatológico y que hay que controlar, etcétera, etcétera. Así que vamos a romper. Rivera, Felende, José, Rafael. Así que voy a empezar el primer turno con el primero que invité. Voy a empezar con Tato para que me empiece un poco y después cambio a Rafael para que me siga hablando y después cambio el orden. Dale, Tato, ¿qué es eso de cambio climatológico? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Tato, para empezar, se trata de un tema que se viene atendiendo por la comunidad científica hace bastantes años. No es un tema reciente. Podemos trazar el inicio del tratamiento del tema hace más de 30 años, cuando las Naciones Unidas comenzaron a advertir de que estaba
ocurriendo un cambio en el clima del planeta, principalmente como resultado del aumento de los gases que provocan el efecto invernadero. Efecto que es un proceso natural, que por cierto es el que nos permite que podamos estar vivos en el planeta. Es decir, el efecto invernadero es un proceso que es necesario. Lo que ocurre es que el aumento en las emisiones de los gases que aumentan ese efecto invernadero ha crecido de una manera exponencial desde la revolución industrial para acá, particularmente por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, incluso el gas natural también provoca ese efecto. Y esos incrementos han ido aumentando el promedio de la temperatura del planeta, y con ellos se desencadenan toda una serie de procesos biofísicos, químicos, etcétera, y que llevan a que esa tendencia al aumento en la temperatura del planeta tenga consecuencias en el aumento del nivel del mar, por un lado por efecto de la expansión térmica. El agua cuando se calienta pues se expande, y por otro lado porque se produce también como consecuencia de ese aumento en la temperatura promedio el deshielo de las capas de hielo que están formadas en los polos del planeta y en los glaciares, y eso también tiene como resultado que incida en el aumento del nivel del mar. Pues el aumento del nivel del mar tiene repercusiones en lo que es la configuración de la costa, y en el caso nuestro, que somos un sistema isleño, pues es de extrema importancia, igual que en todas las islas. Es realmente un asunto de primer orden que hay que considerar, pero también tiene unos efectos en los fenómenos climatológicos. Se sabe que los ciclones adquieren su energía de la temperatura del océano. Es parte de los factores que ayudan a que los ciclones y los fenómenos como las tormentas y huracanes aumenten su intensidad. Así que si tenemos una masa de agua que tiene una temperatura más alta, pues estamos añadiendo, o bueno, se está incluyendo entre los factores que pueden aumentar la intensidad de estos fenómenos, pues el aumento de la temperatura. Y tiene consecuencias también en el régimen del ciclo hidrológico. Sobre eso hay también mucha investigación. Yo he escuchado a Rafael, aunque no nos hemos visto personalmente, yo le he escuchado en los medios hablando mucho sobre este tema, y yo le cedo la palabra ahora porque yo sé que sobre eso él puede todavía ilustrarnos mucho más. Gracias, Tato. Rafael, te escuchamos. Empiezan a hacer cosas técnicas. Normalmente yo hablo de política en este programa. Yo normalmente puedo hablar de organizaciones feministas, esto y lo otro, pero hablar del clima y del deshielo y todas esas cosas se torna un poco más problemático. Y leyendo para prepararme para el programa, pues cuál es la temperatura de este ecosistema planetario y qué pasa cuando cambia esa temperatura. Y como bien dijo el compañero Tato Rivera, hay una producción de emisión de carbono continua, pero aparentemente hay un desbalance. En lo técnico simplificado, pero técnico, científico, ¿cómo nos puedes ilustrar más, Rafael? Bueno, en primer lugar, yo suelo diferenciar entre lo que es calentamiento global y lo que es cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, esto es algo que ha existido siempre, que va a existir siempre. Nosotros, como bien decía Tato, existimos porque ahí hubo un cambio en las condiciones del planeta. Hemos tenido época desértica y hemos tenido épocas de glaciales. Pero lo que estamos enfrentando ahora no es necesariamente, aunque se usen como sinónimo, el cambio climático. El problema nuestro es el calentamiento del planeta, que es otra cosa. El calentamiento del planeta es el aumento abrupto, anormal, anómalo de la temperatura en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando que la temperatura en los últimos 2000 años no había aumentado más de 1 grado. Sin embargo, en los últimos 100 ya aumentó 1.2 o 1.3. De manera que estamos hablando de calentamiento global. El calentamiento global, y de hecho eso es lo que escribo el libro primero que publiqué, habla de calentamiento global, la huella humana. La huella de los humanos ha hecho que la temperatura haya aumentado. ¿Y por qué ha aumentado la temperatura? Pues ha aumentado la temperatura porque las emisiones de contaminantes que nosotros hacemos a la atmósfera, llámese dióxido de carbono, metano,
o también puede hablarse del vapor de agua, que también es un gas de efecto invernadero. Esos gases, también los sulfatos, los nitratos, esos gases han cambiado la composición de la atmósfera. Y al cambiar la composición de la atmósfera, la radiación solar que entraba a la Tierra y que sigue entrando más o menos igual, la cual no ha cambiado, cuando llega a la Tierra, calienta la Tierra y la Tierra tiene que enfriarse durante las noches. Por ejemplo, ahora, a partir de ahora, nosotros nos comenzamos a enfriar. Pero ese proceso de enfriamiento no se está realizando como es normal. ¿Debido a qué? A que al cambiar la composición de la atmósfera, la radiación del sol llega en longitud de onda corta, que es más energética. Y al enfriarse, la Tierra se enfría en otra banda de emisión, que es onda larga. Como si estuviésemos hablando, haciendo un símil para ver si el público completo me entiende, como si nos estuviésemos calentando con radiación FM y nos enfriáramos en AM. Es decir, tenemos una longitud de onda diferente, recibimos mayor energía que la que podemos emitir. ¿Y por qué? Porque la capa de la atmósfera ha cambiado y esa banda de emisión no permite que la radiación salga al espacio y entonces retorna. Ese retorno de energía hace que cuando nos dan el informe del tiempo y nos dicen son 90 grados, nos dicen que el índice de calor es 104, 105. Esos 10, 12 grados lo está poniendo la atmósfera. ¿Y por qué lo está poniendo la atmósfera? Porque nosotros la hemos cambiado. O sea, yo sé que mucha gente no cree en esto, en el calentamiento global, pero si nosotros miramos los planetas, miramos que la composición de los planetas, por ejemplo, el planeta, no vamos a mencionar a Mercurio porque está muy pegado al Sol y la atmósfera es mínima, pero si nosotros, por ejemplo, miramos a Venus, Venus es un planeta completamente cálido, pero es porque tiene en su atmósfera poco dióxido de carbono. Mucho dióxido de carbono, es cálido por eso. Sin embargo, cuando miramos Marte, Marte es frío, porque Marte no tiene casi dióxido de carbono. Lo que implica que desde que se fundó el sistema planetario, ya sea quien lo haya hecho, quien usted crea, Alá, Jesús, quien lo haya hecho, desde que se fundó, está diciendo que el dióxido de carbono es un combustible, es un elemento que ayuda al calentamiento del planeta. Y eso es importante tenerlo en consideración. Para aquellos que dicen que no creen en que hay un calentamiento del planeta. Podemos usar indistintamente cambio climático como calentamiento global, porque ya la gente, si va a comprar un pañal, dice dame un pamper aunque le den un Huggy. Ya eso no importa, pero son diferentes. Y eso tenemos que establecerlo de entrada. Entonces, si entendemos eso, pudiésemos entender que el cambio climático no es que usted crea o no, va a existir y existe, crea usted o no, y lo va a sentir independientemente de su sexo, de su raza o de su color o de cuánto dinero usted tiene. Porque el huracán que llegó Ian a la Florida no le preguntó a quién era pobre, negro, blanco, chino o judío. Le dio a todo el que estaba allí de arroz y de masa, como dice. De manera que este es un asunto global y que tenemos que entenderlo. Y si no lo entendemos de una manera, lo vamos a entender de una manera muy negativa, como le pasó allí a esta gente y le está pasando a nuestros queridos compatriotas y compueblanos en el sur de acá. De manera que eso es lo que hay. Tenemos que prepararnos para eventos mucho más frecuentes y más intensos. Y yo he hablado de cambio climático desde el año, mi primer trabajo de cambio climático sobre cambio climático lo publiqué en el 96. Decía ahorita, yo he publicado 2 libros, varios capítulos de libros y artículos sobre, no necesariamente sobre cambio climático, sino sobre clima y meteorología, más de 60 artículos científicos. De manera que me he desenvuelto, esa ha sido mi vida, trabajar en esto. Bien, gracias por eso y gracias por expandir en tu correspondencia ahora, Rafael, el debate. Entonces, si me dejo llevar, una cosa es hablar de cambio climático y otra de calentamiento. Sí, y el calentamiento, si entendí, es el problema de la distorsión que hemos hecho en la capa de ozono, que
entran los rayos y no salen y se quedan en la capa de la atmósfera, porque el ozono es otra cosa. El ozono es algo que se atacó desde el protocolo de Montreal y ha mejorado mucho la atmósfera. Y algo importante que mencionaba hace un momento es que cuando indistintamente la gente use cualquiera de los dos términos, y para mí es irrelevante, pero cuando se entra en una discusión para evitar que nos manipulen aquellos que dicen que no creen en el cambio climático, mira, aquí no hay que creer porque esto no es una religión. Esto es una cuestión de datos. Bien, pero sobre eso, ya entendiendo que es la capa de la atmósfera que está un poco distorsionada y que incrementa el calor, entonces por otro lado tenemos la situación del cambio climatológico que sí se está dando y que nos está incidiendo más o menos cuando, por decir algo, en los piquetes que, yo no sé si tú vas a piquetes, Rafael, pero Tato sí va a piquetes y va a muchos piquetes. Cuando uno está en el piquete de Rincón, allá en el condominio donde viven un montón de seres queridos, porque eso hay que también decirlo, como también los que están en el piquete son seres queridos, porque hay muchas amistades. Lo que se plantea allí es que el cambio climatológico está afectando lo que es, por decir algo, donde termina la ola, esto y lo otro, y la construcción se hizo sobre un área que era antiguamente la playa y como se ha erosionado, pues ya está sobre el agua, etcétera, etcétera, y pasan todos estos líos. Entonces, en esa conversación, entendiendo el punto que ambos trajeron para conceptualizar cambio climatológico y calentamiento, si usamos el argumento de Rafael, dividirlo, si usamos el argumento del compañero Tato, un poco ver la historia de cuándo empieza a surgir estas preocupaciones y la distinción entre capa de ozono y atmósfera, donde la capa de ozono es el famoso, yo me acuerdo una imagen que ponían que era el hoyo que el agujero. había hecho, sí, el agujero ese, pero ya eso, según nos dice, se ha mejorado. Pero en este país, que es territorial colonial, ¿qué hace el poder metropolitano, que es el que controla esta discusión? ¿Quién nos impone las reglas aquí para definir o controlar o mejorar la situación? Porque la única que yo veo después del huracán Fiona, que nos afectó a nosotros y que nos afectó como tormenta, pero nos impactó como huracán categoría 6, ni 5, categoría 6, ¿entiendes? Pues yo quisiera saber quién controla aquí la conversación, porque muchas veces... ¿Pero quién categoría 6? No, yo lo digo como chiste, como ocurrencia. Ah, ya. Fiona fue un huracán categoría 1 y muy débil. Sí, pero nos afectó, o sea, nos dejó igualito que María, es lo que quiero decir con sarcasmo. Una tormenta fuerte. A ver, yo he hablado bastante sobre esto. Yo soy parte del comité de cambio climático junto a otros colegas y yo he hablado en muchas conferencias sobre esto. Yo bien dije, cuando las autoridades decían que estaban preparadas, yo dije que Puerto Rico no estaba preparado después de María, que estaba mucho más débil que María. Porque en primer lugar, después de María, aquí la gente lo que hizo fue poner la misma plancha de zinc y la misma tabla, y lo único que la gente compró nuevo fue una plantita, a ver cuántas horas aguantaba, nada más, porque la realidad es que yo no sé ni qué palabra usar, cómo nosotros llegamos a 5 años sin haber ejecutado teniendo dinero. La pregunta es esa, ¿cómo es posible que tuviésemos más y decíamos que estábamos más preparados? Nos pasa un huracán que apenas nos roza categoría 1 y nos deja destrozado en el sur. Pues entonces demuestra que no habíamos hecho el trabajo. Bien, no estábamos preparados. Ese es el punto que quería traer. Y ahora le pregunto a Tato, ¿qué pasó? Yo quiero mucho a los funcionarios públicos que están en la conversación. Yo quiero mucho a Nino Correa, me parece muy bien. Pero después de lo que ha pasado, Nino Correa yo creo que puede dispensarse en otra actividad porque no me preparó. Eso es lo que estoy diciendo. Me cae bien, es negro, clases populares, educación dividida, un tipo de corazón, un gran rescatista, pero para proteger el país creo que hubo un problema. La otra señora que no me cae, no tengo tanta cercanía, la compañera Pagán, que no compró las bombas famosas esas de extracción y nos dejó sin agua unos cuantos días, pues yo creo que no tiene la capacidad para estar ahí. Así que escuchamos a Rafael y Tato, ¿qué tú dirías? Porque o protestamos hoy en la famosa marcha que no sé si te digo que había hoy, o cambiamos de país, pero no estamos preparados, ¿entiendes? Dime, Tato. Y no estábamos preparados antes de María y de Irma tampoco, a pesar de que la discusión del calentamiento del planeta
estaba ocurriendo y se estaba advirtiendo y se habían hecho las presentaciones, se había informado, se habían tenido las conversaciones públicas sobre el tema del calentamiento, siempre combatiendo una noción que ha tratado de quitarle peso al tema. Lo que pasa es que, como dice Rafael, la realidad es demasiado imponente y lo que en un momento se considera un vaticinio científico, pues es una realidad innegable ya no es un vaticinio, ya es un hecho que está ocurriendo. Y antes de Irma y María, también se nos decía que estábamos listos, que estábamos preparados, y lo cual no era cierto. Ni teníamos la infraestructura de energía eléctrica en condiciones para aguantar un huracán, no de categoría 5 o 4, como fue María, sino de categoría menor, una tormenta platanera. Incluso se decía antes de María que podía afectar severamente todo lo que es la infraestructura de energía eléctrica. Igualmente, el diseño, la planificación de la respuesta se planteaba que era una planificación muy frágil, débil, para no decir mediocre. Y luego de María, pues se vio cómo la centralización de esa respuesta fue parte de los sufrimientos que tuvo el país. Esa centralización no funcionó. Y después salieron todas las escenas de grandes lotes de agua que se habían perdido o no se habían distribuido, los almacenes llenos y repletos de artículos de primera necesidad que no se distribuían. Y bueno, y ahora con Fiona, yo recuerdo como ahora, porque fue hace una semana, que tuve un programa en Radio Universidad con Nino Correa, antes de Fiona. De hecho, Fiona no existía, no se había formado. Y el tema de ese programa, donde habíamos varios participando, era si estábamos preparados para el pico de la temporada de huracán. Y Nino hizo una presentación en la que básicamente le informaba al país de que sí, que estábamos mejor preparados que antes de Irma y María. A mí me tocó traer el balde de agua fría y plantear que yo tenía mucha esperanza de que ojalá Nino tuviera razón. Pero tenía muchas dudas porque en la infraestructura de energía eléctrica no se ha puesto otra cosa que no sean parchos y en algunas ocasiones mal puestos. Y en todo lo demás no se han hecho grandes mejoras, pero encima de eso, que yo creo que es un tema que tiene que ver entonces ya con la política pública, con los procesos de planificación y con lo que debe ser la responsabilidad de un gobierno. En aspectos fundamentales de esa respuesta, tenemos menos recursos públicos porque ha habido una reducción en los presupuestos de las agencias del gobierno, porque hay menos personal en las agencias del gobierno. De hecho, Nino Correa en ese programa aceptaba que había menos rescatistas ahora que los que habían antes de Irma y María. Y entonces uno le pregunta, bueno, pero ¿cómo vamos a estar en mejor condiciones si tenemos menos personal? Ese Departamento de Seguridad Pública demostró que es una entidad con una gran atrofia, no funciona, porque es nuevamente la política de centralización. Por ahí está la Oficina de Manejo de Emergencia. Y en general, y en un resumen bien apretado, pues yo planteaba, mira, no estamos en mejores condiciones que cuando Irma y María, amén de otra serie de deficiencias que no se han corregido. Y aquí quiero plantear lo siguiente. Rafael traía el asunto de por qué no estamos mejor si hay recursos económicos. Y es que con el tema de los fondos de recuperación ha habido un gran engaño. Realmente se han anunciado los fondos, pero el desembolso ha sido una fracción de los mismos. Y cuando uno analiza y observa el alcance del desembolso, es decir, del dinero que efectivamente se desembolsó, uno se da cuenta de que buena parte de ese dinero se fue en consultoría. Entonces lo que queda como dinero utilizado en intervenciones, acciones concretas, fue muchísimo menos de las cifras esas astronómicas que se nos han anunciado. O sea, a nosotros nos han saturado con anuncios de miles de millones de dólares. Para una cosa, para la otra, los fondos CDBG tienen 20.000 millones. Bueno, pues en días recientes se hizo público de que se pueden perder 1.000 millones de esos fondos porque vence la fecha y apenas se han utilizado menos del 10% de los mismos. Así que realmente no ha habido una inversión para que desde el punto de vista del espacio público, del gobierno, de las agencias, el país esté en mejores condiciones. No se ha mejorado, definitivamente. Y todavía en el caso de los fondos asignados
a la Autoridad de Energía Eléctrica para reconstruir la infraestructura de distribución y transmisión, pues ahí no se ha desembolsado un centavo. Esos 9.000 millones están intactos, sin desembolsarse, y a la luz de lo que ha sido la experiencia con los fondos que han estado disponibles desde 2018 para acá, pues uno tiene lamentablemente que concluir que probablemente de esos 9.000 millones, lo que corresponda a inversión en esa infraestructura también va a ser una porción mucho menor de lo que son esos 9.000 millones una vez se desembolse. Y no queremos hablar de la corrupción, con la forma en que se ha manejado ese dinero, que sabemos que desde el principio ha sido parte del diseño del manejo de los mismos. Solo mencionar a Whitefish y a Cobra, que se llevaron cientos de millones de dólares, y ambas empresas privadas pues engatusaron al país y fueron un fiasco. De modo que, a mi juicio, el país no ha estado en condiciones, y por ahora no lo está. Y si eso no se corrige, no lo va a estar para el próximo año, hablando específicamente del tema del periodo de la temporada de huracanes. Y hablamos de otros asuntos que son también urgencias que hay que estar considerando, sobre todo en este tema del calentamiento del planeta, pues todavía es más grave la situación. Y es más grave porque además las políticas públicas, muchas de las cuales son buenas, no se pueden implantar o son derrotadas cuando el diseño de las reglamentaciones casi de forma increíble derrota su propósito. Tenemos políticas públicas muy bien formuladas con relación al manejo del territorio, pero cuando se aprueban los reglamentos para organizar el territorio, los reglamentos permiten lo que la política pública, incluso textualmente, persigue que no ocurra. Y así lo podemos ver prácticamente en todas las áreas donde entremos a mirar estos asuntos que son críticos y son estratégicos. La zona costanera de Puerto Rico, hablando del calentamiento, pues de las áreas que van a ser más impactadas, que están siendo impactadas con el aumento del nivel del mar y con el impacto que tienen los fenómenos ciclónicos, las marejadas ciclónicas, etcétera. Pues la zona costanera se sigue ocupando como si ese fenómeno no existiera, como si no estuviera ocurriendo el aumento en el nivel del mar, como si no estuviera ocurriendo la erosión de las costas, como si no se estuviera moviendo la línea de la costa tierra adentro, como si incluso la combinación de inundaciones costeras con inundaciones terrestres no estuviera ocurriendo. Está ocurriendo, ha ocurrido, y coinciden, sobre todo cuando se dan los fenómenos ciclónicos. Pues la ocupación de la costa sigue como si esto no estuviera pasando. Y existe un reglamento 17 de la Junta de Planificación supuestamente para ordenar la ocupación de la zona costanera, pero no se implanta, no se respeta. El reglamento 13 de inundaciones de la Junta de Planificación, eso hay que echarlo al zafacón, eso no sirve. Ese reglamento permite construir en zonas inundables. O sea, no es un reglamento realmente para evitar que los seres humanos nos metamos en las zonas peligrosas, las zonas de inundación. Permite que se construyan las zonas inundables. Entonces, eso no se ha corregido, no parece que se va a corregir próximamente. Y bueno, pues ese es el menú que nos ofrece la forma en que se ha actuado o la forma en que no se ha actuado con relación a estos temas. Gracias, Tato, por eso, porque incides en áreas que nos permite el diálogo. En este programa Funche Caribeño, ustedes saben que el funche es un gran plato caribeño desde las Islas Caimanes hasta las islas de Trinidad y Tobago. Eso se come en todo el Caribe, español, francés, holandés. Así que estamos aquí transmitiendo desde el Pozo Antillano y transmitiendo de forma simultánea por Radio Raíces. Nos están siguiendo desde San Sebastián. Ramón Edwin Colón Prat, el amigo empresario del sonido allá desde su estación de radio, nos está escuchando. Estábamos hablando ahora y agradecemos a Adrián Ciacapera en los controles en San Juan y a Alejandra Ortiz Arraiz en la producción general, como también en los controles en Radio Raíces a Robertito y Víctor Rivera. Gracias a ellos. Escuchando a Tato y con el reglamento 13, el 17, los problemas de la costa, que hay una obsesión con las costas en Puerto Rico, de vivir en la playa, y creo que es muy obsesivo. No sé si es por placer o es porque la gente piensa que eso cuesta más dinero y la especulación cambia y es una atracción ahí de la especulación. Pero, Rafael, que me gustaría... Un espectáculo natural
que no hay forma de apreciarlo. O sea, ese encuentro de esos dos sistemas, el marino y el terrestre, que es la costa, es una cosa espectacular. Pero, Rafael, tú que estás en la Comisión de Estudio y de Gobierno de Puerto Rico sobre el cambio climático, escuchas al compañero Rivera Santana hablar y yo presumo que tú lees lo que dijo el presidente americano de la generación anterior o la anterior y ahora. ¿Y dónde nos insertamos nosotros? El gobierno de Puerto Rico, fíjate el detalle que dice, los dos ustedes han coincidido que el gobierno de Puerto Rico tenía menos capacidad en Fiona que en María, y ya en María iba mal, pero ahora está más mal porque no tenemos los mismos recursos, porque llegó el dinero, el que llegó y no se aplicó aparentemente a lo que sería mitigación preventiva, se utilizó dinero en consultoría, en cualquier cosa, según ustedes lo han dicho. Pero Rafael, tú estás ahí en esas comisiones, ¿cómo se bate el cobre ahí? Bueno, en primer lugar, yo estoy en la soy miembro de la Comisión de Asesores de Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico. Tenemos la misión de la Ley 33 de 2019 de hacer un plan de adaptación, mitigación y resiliencia. Estamos trabajando en el plan, esperamos tener el plan para el próximo año. Estamos trabajando en ello. Hemos tenido muchísimas dificultades, sobre todo con los especialistas que trabajan en el plan, porque aunque nosotros no recibimos incentivo económico, tenemos especialistas que trabajan y hemos tenido infinidad de problemas con la Junta de Control Fiscal, con el propio gobierno, con recursos naturales, pero estamos dando la batalla. El plan va a salir y cuando el plan salga, ya se han hecho unas vistas públicas y cuando el plan esté, el borrador, se va a hacer vista pública a nivel de todo la isla, porque la idea es que el plan no va a salir a menos que sea consultado con las comunidades. Luego ya el trabajo de aprobarlo, rechazarlo. Yo soy de lo que creo que cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Vamos a consultar las comunidades, vamos a consultar todos los sectores, vamos a entregar un plan, le toca a la Cámara, Senado y al gobernador aprobar el plan, después de que yo haga mi parte. Ahora bien, cuando hablaba de la costa hace un momento, yo conozco lo de la costa. Nosotros, por ejemplo, comenzamos un plan de costa trabajando en República Dominicana, en las playas, todas las playas, caminando a la playa de todo el este de la República Dominicana, Punta Cana, hasta el caso de Puerto Plata, que tenemos un proyecto financiado con fondos de República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí trabajé con la doctora Marisa Barreto, que es la que es especialista en playa. Yo hago la parte de clima. Y en Puerto Rico tenemos un proyecto que llevamos 3 años. Le invito porque el 7 de diciembre se va a presentar ese proyecto. Está en las redes, lo pueden buscar como el proyecto de la red de playa de Puerto Rico. Ya se ha dividido en 4 etapas. Nosotros estamos haciendo un proyecto de las playas de Puerto Rico, de los 44 municipios, cada 10 metros. Cada 10 metros. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la situación antes y después de María? Ese es el proyecto. El proyecto está trabajando en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, yo en Carolina y un colega que trabaja desde Florida. De manera que es un proyecto que envuelve muchísimos estudiantes, 18 estudiantes, 10 estudiantes doctorales y 8 estudiantes de maestría. Y hemos estado trabajando durante 3 años, caminando la playa palmo a palmo, no que nos dicen. No, estamos caminando la playa, sabemos lo que hay en la playa en la isla, sabemos lo que hay en la playa de todo el este de la República Dominicana, vemos cómo se está erosionando, conocemos el proyecto de Ocean Park, de manera que los trabajos que nosotros hacemos son trabajos de campo y las publicaciones que hacemos son publicaciones de campo. Nosotros tratamos de hacer nuestra parte, de manera que entendemos que el problema del cambio climático es un problema muy grave, porque no solamente está afectando, como decía ahorita Tato, que lo único, creo que las playas, al ritmo que vamos, es la única diversión gratis que le va a quedar al país, y que obviamente en muchos casos se está perdiendo. Pero el caso del cambio climático es un problema mucho más amplio que las playas. Estamos hablando de que en ese plan que nosotros tenemos que preparar, nosotros vamos a hablar de la seguridad alimentaria, vamos a hablar del problema de agua de Puerto Rico, que es un problema muy serio. Hay mucha gente que cree que Puerto Rico tiene demasiado agua. Por ejemplo, hace poco hablaba con una persona hablando de dinero.
la canalización del río Piedra, una cifra que por lo menos tal vez ustedes no imaginan. Las cosas a veces salen con unos dineros que parece son una cifra asquerosa. Por ejemplo, la canalización del río Piedra cuesta 1.2, 1.3 billones de dólares. Eso es una palabra muy seria. Y allí, ¿qué es lo que quieren hacer? Se quiere canalizar el río Piedra, tumbar un montón de árboles, van a deforestar prácticamente una cuenca, tumbar un montón de árboles, y la canalización de los ríos es el peor error que se puede hacer porque se le quita los meandros a los ríos y por lo tanto, con estas lluvias intensas que tenemos, vamos a tener una respuesta más rápida a la inundación y la cual no podemos bregar con ella. Va a haber una lluvia en Caimito y Plaza Las Américas se va a inundar. No Plaza Las Américas tiene seguro, pero se le va a inundar a un montón de gente que tiene acá su casita. De manera que toda esa planificación, todo eso nosotros lo vamos a incluir en los planes, vamos a decir lo que nosotros encontremos y vamos a decirlo desde el punto de vista real con la ciencia que hay. Ahora, ¿qué hagan de ahí en adelante? No lo sé, pero yo voy a hacer mi trabajo y el equipo que está allí va a hacer su trabajo responsablemente desde el punto de vista científico. No esperamos que no pase como sucede, por ejemplo, con el IPCC. Yo he trabajado con los informes del IPCC y una cosa es lo que los científicos decimos. Ahora, por ejemplo, viene para Egipto del 7 al 18 de noviembre la COP27. Pero allí lo que va otra vez a negociarse políticamente y realmente se va a salir sin ninguna decisión, porque las COP son gobiernos y los gobiernos lo que van es a suavizar la cosa, a suavizar lo que dijo el IPCC. Por lo tanto, muchas veces estas reuniones son, lamentablemente, muchas veces pérdida de tiempo. Bueno, ahora me quedo más preocupado porque yo pensaba que la canalización, el dragado de la bahía esta de San Juan, esto y lo otro era bueno, pero bueno, puede traerme más inundaciones. Bueno, el dragado es bueno. El dragado es bueno si nos pusiéramos a dragar los embalses que apenas están tomando un 50% de su capacidad, porque tú oyes, es curioso que tengamos todos estos días lluvia y te garantizo que si nos pasamos 2 meses sin llover va a haber sequía porque los embalses nada más cogen 50%, están llenos de sedimento y de los 144 millones de árboles que se fueron con María están en el fondo de los lagos. Por lo tanto, si no limpiamos eso, en 2 meses tenemos sequía. Y hay gente en Puerto Rico que cree cuando llueve mucho que no hay sequía. Pero yo lo invito a que bajen, por ejemplo, en el este por Canóvana y miren a ver qué casa encuentran que no tenga un tinaco en la parte de arriba. Lo que implica que acá hay sequía. Si tuviésemos agua, seguridad de agua, no tuviésemos ese problema. Y esto afecta evidentemente a la seguridad alimentaria. Sabemos que, por ejemplo, si tú quieres hacer un centro comercial o hacer un desarrollo en Salinas o en Santa Isabel, no lo puede hacer porque ya los niveles de los pozos los acuíferos están salinizándose porque hay una baja en la capacidad freática y por lo tanto hay un problema serio. De manera que tenemos que comenzar a usar ese recurso con mucho cuidado y hay que ser responsable con eso. Wow. Pues me preocupo más, entonces esta noche no voy a dormir tranquilo. ¿Por qué digo eso? Porque el nivel de lluvia que cayó, el que haya sido en la tormenta Fiona, produjo un caos mayor o de igual magnitud que bajo un huracán categoría 4 hace 5 años. Las escenas de Utuado, de Barranquita, de esas casas que fueron despegadas, son imágenes de terror. Por lo tanto, aquí ha pasado algo con el ecosistema llamado el islote de Puerto Rico, esta tierra, que ha pasado algo, o no hubo mantenimiento, o no se hicieron los trabajos correctamente, o los científicos no asesoraron a los políticos y los políticos lo siguieron, o la gente no se tiró a la calle a protestar con algún grado de conocimiento real. Bueno, calcula que si tú pierdes 144 millones de árboles, implica que donde quiera que llueva en una cuenca, la cuenca tiene una respuesta más rápida, no tiene tiempo a absorber esa agua y a que esa agua no llegue como una riada y no llegue sucia. Y aquí no se ha reforestado esa cantidad de árboles. Algunos grupos como para la naturaleza han ayudado, pero no ha llegado ni siquiera a un 10% de la cantidad de árboles que se perdieron.
Por lo tanto, yo te garantizo que si aquí pasan 2 meses sin llover, volvemos a decir que el lago está casi vacío, que hay sequía, porque los lagos... Pato, ¿cómo tú lo ves? El tema del agua es bien importante y tiene hasta cierta fascinación, porque como dice Rafael, el mantenimiento de nuestros embalses, que todos son construidos, o sea, son embalses que se construyeron, no son naturales, ese mantenimiento no se ha dado. Pero no solo no se ha dado el mantenimiento, sino que no se ha manejado la cuenca de cada embalse. Y se supone, y estas son de las cosas que cuando ahorita yo hablaba de que tenemos buenas políticas públicas, pero cuando vamos a su implantación se estrellan y en muchas ocasiones se hace exactamente lo contrario. Se supone que en Puerto Rico se hubieran hecho planes de manejo de cada una de las principales cuencas. Y solamente se hizo un inicio o un intento de plan de manejo de la cuenca del Río Grande de Loíza, donde está el embalse Carraízo. Pero las demás cuencas no tienen planes de manejo. Y un plan de manejo supone no solo que hay un análisis científico sobre las condiciones de la cuenca y una interpretación de la información que se obtiene, sino que permite anticipar también lo que puede ocurrir con la cuenca ante distintos eventos de precipitación. E incluso cómo se planifica el uso de la cuenca. El que hay un plan de manejo de una cuenca no quiere decir que no se pueden hacer construcciones. Es que las construcciones entonces tienen que ajustarse a lo que es ese plan de manejo de la cuenca para que no se deforeste en las áreas críticas de la cuenca, y si se deforesta tiene que haber una compensación de alguna manera para que lo que se dejó de retener por esa vegetación se pueda retener en otra parte o de alguna manera hacer la mitigación correcta. Bueno, pues no tenemos planes de manejo de la cuenca, pero entonces el principal usuario del agua en Puerto Rico, que es la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, tiene un problema endémico, y es endémico, de desperdicio de agua. El 57%, esa cifra a veces varía. En ocasiones en informes de la AAA dicen que son 60%, en otros informes dicen que son 56%. En el que entregaron a la Junta de Control Fiscal en el 2020, ellos incluían un 60% del agua no contabilizada, que básicamente es el agua que ellos miden, que se envió por la tubería, y el agua que facturaron. La diferencia es casi un 60%. Pero la mayor parte de ese 60% es agua que se pierde por las tuberías rotas, por los salideros. Entonces, debiera ser una prioridad altísima, casi de visión de país, estratégica. Si se está perdiendo el 56%, para ponerle un número un poquito más conservador, del agua que se extrae de las fuentes de abasto, de los embalses y de los ríos, incluso del agua subterránea. Si se pierde ese 56%, pues igual no tiene que haber un periodo de baja precipitación para que las fuentes de abasto reduzcan su capacidad, además del problema de la sedimentación. Es que se le está extrayendo mucho más de lo que es la demanda porque se pierde más de la mitad. Y entonces, para poder llevar la cantidad de agua que demandan los clientes, o la población, los comercios y la industria, se tiene que sacar más del doble de lo que corresponde, porque se pierde el 56% por las tuberías rotas. Pues, ¿qué ha hecho la AAA para corregir eso? Pues, en ocasiones, depende a veces de quienes estén dirigiendo la AAA y cuál sea el énfasis que se le dé, incluso de parte del Ejecutivo, del gobierno. Pues en ocasiones avanzan un poquito, en ocasiones prácticamente no actúan, pero el resultado neto, lo que hemos tenido en los pasados años, es que realmente ese problema no se ha atendido, no se ha resuelto. Y por eso cuando viene una reducción en precipitación, la combinación de los embalses sedimentados y la extracción por encima de la capacidad del cuerpo de agua para llevar el agua y suplir el agua, agota esa reserva y esos embalses. Pues mira, yo pensaba que con esta avalancha de anuncios de fondos para atender los problemas de cultura en Puerto Rico, una parte significativa se iba a dirigir a eso, pero no es así. Es que, entonces, te voy a escuchar ahora, Rafael. Gracias, Tato. Es que ahora me estoy jalando todos los cabellos. Yo que vine peinado a este show y entonces ahora ya me despeiné, porque aquí hay algo que me preocupa. Ramón Edwin estaba muy peinado, no me puedes ver, pero estaba muy peinado. Ramón Edwin nos está escuchando desde Radio Raíces.
Pero el problema es que una cosa es cambio climático, otra cosa es calentamiento y otra cosa es el manejo, por decir algo, del ecosistema nacional, que tiene ríos, que tiene árboles, que tiene bosques, que tiene arena en la playa. Y esos son como que 3 niveles conectados, pero no son la misma cosa, Tato, te estaba escuchando. Y entonces, a lo que han traído ustedes, que es el problema del manejo de las aguas nacionales por los acuíferos como sea. Esa conversación que nos trajo Rafael sobre la salinización de los pozos, por razones técnico-jurídicas que trabajo unos casos que manejo pozos en el sur, he entrado en conocimiento sobre eso, que se están dañando los pozos. Entonces, en el sur, por lo pronto. Entonces, eso es otro problema, que pueden estar todos relacionados, pero yo vuelvo a la pregunta esencial, Rafael, ¿y qué hace la gente que me dirige, de la cual tú eres asesor? Tú eres asesor de una gente que me dirige. ¿Qué hace esa gente? Mira, déjame hacer un comentario antes de que Rafael hable, porque me gustaría escuchar su opinión. Los locales yo puedo saber que tienen tantos problemas, incluso que algunos de ellos están presos porque tienen que manejar unos fondos y se están presos. Pero los de Washington, que deberían ser gente muy organizada, muy digna, esto y lo otro, los colonizadores, tal parece que tampoco hacen nada. Entonces esta isla está al garete. Es lo que me están diciendo ustedes, que esto está al garete. Te escucho, Tato, pero le damos una oportunidad a Rafael. Un comentario para que Rafael pueda ampliarlo. Es que el Consejo de Cambio Climático, del cual Rafael es parte, sí produjo unas recomendaciones hace unos meses atrás. Creo que son unas 113 o 110 recomendaciones. Para la costa. Y se le enviaron al gobernador. Y yo recuerdo haber escuchado al gobernador en reacción a esas recomendaciones, que le parecían buenas, pero en algunas no estaba de acuerdo. Y una de las que no estaba de acuerdo es en la ley de costa y en la moratoria, en las construcciones, en lo que se aprueba la ley de costa, naturalmente. De esas recomendaciones eran 103, él acogió 87 y dejó 16 ahí, y todavía estamos esperando respuesta porque hay algunas agencias que están encargadas de ellas. Pero mira, yo te voy a resolver uno de los dos problemas, Daniel. Tú puedes decir cambio climático o calentamiento global y lo vamos a entender. Pero para cuestiones técnicas, para aquellos que no quieran, que nos quieran manipular, hay que diferenciarlo. Pero podemos decir cualquiera de las dos. Ahora, una cosa importante en la que señalaba Tato ahorita es que la autoridad originalmente era un 60 que perdía. Ha bajado un poco con la actual directora, ha bajado un poco la pérdida. Pero una pérdida de un 60% es inadmisible, de un 56% es inadmisible. Entonces, el problema nuestro es un problema de que hay sí un calentamiento global, hay sí unos daños, pero también hay una incapacidad en poder bregar con esos problemas. Esa es la problemática. Entonces, nosotros hicimos unos cursos de acción sobre costa, hicimos unos cursos de acción sobre agua, y también para el caso de los huracanes hicimos unos cursos de acción en donde identificamos varios refugios y lo que son, como le llamamos, eran infraestructura vital que están en riesgo en la isla. Lugares en donde teníamos lugares en donde pueden ser refugios que estaban dentro de zona inundable. Eso se identificó, eso se le envió. Esas son cosas que nosotros estamos enviando antes de salir el plan de adaptación y mitigación al cambio climático. Ese no es el plan. Estamos mandando algunos bullets para que vayan haciendo algo, porque realmente hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer antes de que llegue el plan, y que se pueden ir haciendo y que se pueden ir mejorando. El problema del agua que decía ahorita es un problema. Si el problema de la energía es grave en el país, el problema del agua es grave también para el país. El problema del agua es grave, sobre todo, y ahora voy a entrar en un tema que no se toca mucho. Nosotros tenemos una población envejeciente, altamente envejeciente. Imagínate a la señora envejeciente que tiene 70 años, 75 años y que se le ve el agua y que tiene que cargar 2 o 3 cubos de agua. Mira, esto empeora el problema no solamente económico, sino que empeora la salud del individuo, empeora la salud de la persona. Hay problemas mayores que está causando todo este asunto del cambio climático. Y segundo, el otro problema que tenemos, el problema de la seguridad alimentaria. En la medida
y aquí me va a matar Daniel, en la medida que hay infiltración de agua salada, los lugares que, dicho sea de paso, me moví en el sur, un poquito antes de María, y el sur estaba precioso, precioso, verde como nunca, porque había llovido mucho, estaba precioso. Y mucha agricultura desarrollando. Pero toda esa agricultura se puede afectar sin infiltración de agua, porque entonces cuando hay infiltración de agua salada, la generación, la producción de alimentos baja, los alimentos se dan más pequeños, las chinas, las naranjas van a crecer menos y tiene que usar más agua dulce. O sea, tenemos que usar más agua cuando tenemos menos. Tenemos que usar más agua cuando tenemos más calor, porque necesitamos higienizarnos. De manera que es un problema recurrente. Si no planificamos, eso se puede resolver. Hablaba ayer ante un foro, porque tenía a mi colega, el Carl Soderberg, hablando de agua, y una de las cosas que decía es lo siguiente: mira, yo viví en Madrid casi 5 años. Madrid, porque yo oigo a la gente a cada rato, vamos a desalinizar. Yo, Rafael Méndez Tejeda, es opuesto a la desalinización. ¿Por qué? Por lo siguiente: el Lajas tiene 1.100, casi 1.200 mililitros de agua y es uno de los puntos más de menos lluvia en Puerto Rico. Madrid no llega a 500. O sea que en Lajas llueve 3 veces más que Madrid. El agua que llega a Madrid llega de 90 kilómetros del canal Isabel II. Y Madrid tiene 5, casi 6 millones de habitantes. Yo nunca tuve pérdida, escasez, corte de agua. Se puede tomar el agua del grifo perfectamente, no tienen problema de agua y no llueve igual que en Lajas. No estoy hablando igual que en Bayamón, Guaynabo o el Yunque. Hay un problema de mala administración y eso es lo que no queremos aceptar. Hay un problema de mala administración y de mala ejecución. Y esa es la realidad. Bien, nos quedan 3 minutos en este programa Funche Caribeño, que no lo voy a decir por hacerlo sentir bien, tengo que volver a invitarle, porque esto es bien técnico, pero es fascinante escuchar a los dos con las experiencias que ambos traen a la mesa, con toda la información que saben. Y de verdad, mañana, Tato, hay que convocar un piquete por cambio climático, contra el calentamiento y contra el mal manejo de las aguas. Hay que hacer un piquete para eso. Olvídate de Luma, esto es más importante, ¿entiendes? Y dentro de esa conversación me gustaría escucharlo antes de irnos, pero sin lugar a dudas, identificar al Pozo Antillano como gestor de este programa Funche Caribeño y en su transmisión por sus plataformas, pero también por Radio Raíces de forma simultánea en San Sebastián, llegando a 1 millón de personas, ¿verdad, Ramón Edwin? Estamos llegando a 1 millón de personas en todas estas combinaciones que potencialmente nos están escuchando, pero los que nos escuchan, que qué chévere que está. Tato, en 35 segundos, cuéntame qué vamos a hacer en 35 segundos para darle 35 al otro también. Dime, Tato. Bueno, hay que seguir insistiendo en las recomendaciones y en las alternativas. Aquí hay que desarrollar un plan para manejar el desafío que representa el calentamiento del planeta. Debe ser política pública tener como elemento central en el diseño de las políticas en general del país, de desarrollo urbano, de desarrollo económico, de manejo de la infraestructura, el calentamiento como referencia principal. Hay que hacer un plan de retiro de buena parte de la infraestructura construida que está en áreas vulnerables al aumento del nivel del mar. Nosotros tenemos 16 puertos y aeropuertos en la zona costanera. El 20% de la zona costanera está urbanizada. En la zona costanera hay por lo menos 4 tanques de agua potable, de la infraestructura de agua potable. Hay sobre 4 plantas de tratamiento de agua sanitaria en la zona costanera. Y además tenemos la infraestructura vial, es decir, los principales expresos y autopistas están en la zona costanera. Las plantas generatrices de energía eléctrica están en la zona costanera. O sea, ¿cómo vamos como país a manejar esa infraestructura que es vital, ya sea mediante retiro o transformando la provisión de esos servicios de una manera que se ajuste a ese fenómeno que ya no es un vaticinio, como dijimos ahorita, sino que es una realidad? Gracias, Tato. Rafa, ¿qué tú nos dices? Nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Creo que ya Tato ha sintetizado. No es futuro, entonces, si nos estás dando las gracias, no es futuro, te estás despidiendo. Y tenemos que seguir educando. Es la única forma, no cansarnos de educar. Y tenemos que seguir insistiendo, seguir yendo a los foros, seguir explicando, cada uno desde su punto de vista, cada uno desde su trinchera, seguir emitiendo
su pensamiento, la discusión, y esto es un tema para discutir abiertamente. Y a mí, ir a un foro en donde haya alguien que no cree en el cambio climático me encantaría. Me encantaría porque me gusta debatir. Y me gusta debatir siempre y cuando haya respeto y siempre y cuando me debatan con números, con altura y que me debatan con datos. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros Tato Rivera Santana, Rafael Méndez Tejeda, ambos. Ahora Rafa, eres un queridísimo amigo también, pero Tato ha sido históricamente un queridísimo amigo, que mucho ha aprendido hoy. Gracias a nombre de nuestra audiencia por este programa tan interesante, muy técnico, muy complicado, pero muy complejo, y donde nos va la vida, porque lo que necesitamos es un país organizado de otra forma para que sea más adecuado para todas y todos nosotros. A nombre del Pozo Antillano, de Adrián Ciacaper en los controles en San Juan, Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general, de Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, Víctor y Robertito Rivera, y de Ramón Edwin Colón Prat en la gerencia general de esa estación, y este que les habla, Daniel Lina. Muchas gracias, tremendo programa, los tenemos que volver a invitar. Será hasta entonces. Mañana a las 2 de la tarde tenemos a Alberto Medina en el Club de Lectores desde la librería Norberto González en Río Piedra, así que nos siguen mañana a las 2 y el lunes a las 6 el programa Cultura 7D. Será hasta entonces. Muchas gracias a nuestros invitados. Un abrazo a todos.